Mañana se cumplen, mejor dicho el 18, se cumplen 12 años de la tragedia del avión Sol. Ocurría precisamente un 18 de mayo del año 2011 y los familiares siguen pidiendo justicia. Bueno, qué increíble, ¿no? Que a pesar de que hayan pasado tantos años, esta sea una causa en la que los familiares todavía están reclamando justicia y además es una causa que estuvo a punto de prescribir. Sí, señora. Más detalles con nuestra compañera Daniela Luján, que estuvo trabajando en este tema. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Fer. Vale, bueno, realmente ahora, en estos días, iba a prescribir esta causa, iba a quedar en el olvido, iban a quedar todos absueltos, no se iba a saber bien qué fue lo que pasó, porque la idea, más que nada, es que se investigue nuevamente, que se sepa que lo que sucedió hace 12 años atrás. Y hoy, esta semana, hubieron novedades muy importantes para las familias. En este caso son dos, nada más, las familias querellantes, porque las demás recibieron la indemnización correspondiente en aquel momento y en una de esas cláusulas decía que una vez cobrada la indemnización no podían hacer ningún tipo de queja judicial, digamos, no podían hacer nada al respecto. Quienes no rechazaron fue uno de los papás de uno de los chicos víctimas de esa trágica tragedia, obviamente ocurrida aquí en la zona sur de nuestra provincia, que es Juan Carlos Ruiz, que lleva adelante desde el minuto cero, ¿no? Toda la investigación. Y finalmente hoy nos mandaba temprano un mensaje de esperanza, ¿no? De que se va a investigar la justicia de Se renuevan casación. las esperanzas, como Sí, decís vos, tal cual. porque va a volver a investigar, se van a nuevamente a llamar a indagatoria a todos, Sí. que en otras oportunidades esto no había ocurrido, en otras instancias de la justicia, medio como que se cerró un poco más rápido. Y ahora vuelve de nuevo a investigarse con otros peritos, con otras partes integrantes de las distintas instituciones intervenientes. Así que hay esperanza, por lo Claro. menos para todas las familias, ¿no? Más allá de estas dos que llevan adelante toda la parte judicial. Claro, Dani, pero uno se pregunta si será posible, ¿no? Después de tantos años, tuve también la oportunidad de escuchar el testimonio de este papá, que es prácticamente quien se ha puesto al hombro la lucha por justicia. Dijo que ya la causa está viciada, ¿no? Habría que hacer borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo. ¿Ellos tienen esperanzas en encontrar justicia después de tantos años? Y dice que en la misma causa, sí, bueno, imagínate un papá que llevó al fondo toda esta investigación, en la misma causa, en todo lo que tiene que ver con alguno de los peritos, el mismo testimonio de los pilotos, ¿no? Esa famosa caja negra que queda después de todo este tipo de fatalidades, habla de los pilotos, que hablan y refieren de la situación de esa avioneta, de que no estaba en las condiciones para esta zona con las bajas temperaturas. Recordemos que se congelaron parte del avión y eso fue lo que Sí. provocó la caída. Fue, Simplemente la empresa le echó la culpa al piloto que no fue, digamos, como que hizo sí, bien las cosas y así quedó. Pero como... en la investigación propiamente dicha está parte de los testimonios de las distintas, no solamente del piloto, sino toda la experiencia que tenía, ¿no? Claro, Claro. siempre se le echa la culpa al piloto, generalmente va, es lo más fácil, ¿no? Hay que ver el mantenimiento de la aeronave, una aeronave que hacía muchas escalas y realmente en cada uno de los aeropuertos que bajaba tenía justamente las reparaciones necesarias, el control técnico, y me quedé pensando en lo que vos decías, ¿no? Te pagan una indemnización para que no vuelvas a generar un juicio, una demanda, pero no hay dinero que te pueda calmar el dolor, ¿no? El dolor perdura toda la vida, sobre todo para un papá o al revés, para un hijo que perdió al papá. Y bueno, Juan Carlos hoy nos decía, y tiene una entereza impresionante, ¿no? Cuando siempre le hacemos nota desde tantos años, ¿no? Y él dice, no, a mí la plata no me va a alcanzar, Claro, yo quiero que se haga justicia, sobre todo para que no vuelva a pasar, y claro. para que haya un control, porque tenemos varias líneas aéreas en nuestro país, para que esto no vuelva a suceder, a ver si se están en las condiciones que tienen que tener. Ujú. Bueno, él hacía un poco la reflexión en ese sentido, ¿no? Para Claro. que esto no vuelva a pasar. También es entendible la postura de aquellos familiares que han aceptado la indemnización no por el motivo del dinero, sino más bien porque saben el cansancio que No, genera. obviamente, Mirá claro. este papá, ¿no? Tantos años yendo a los juzgados, apelando a tribunales. Pero en algunos casos la víctima era el sostén familiar. Habían algunos muchachos que Claro, trabajaban en el es petróleo. muy difícil después El también tema de la cuando no. indemnización también pasa por otro lado, pero digo que la indemnización, por más millones que te den o 2 pesos, no calma ningún tipo de dolor. Claro, no para nada, y sin dudas para ninguna de las familias, pero como vos decías, Fer, hay un montón de gente que lo necesitaba en su momento, y Claro. Claro, tampoco todo el mundo estaba enterado de esa famosa letra chica, de que una vez que pase esto,
puedan llegar a investigar, ¿no? Claro. Otro tema, sí. Dani, tuviste la oportunidad, como decías hoy, de hablar con uno de los familiares. Así es con el papá de Juan Manuel Ruiz, que en ese momento, Vale, tenía 22 Ujú. años, ¿no? Que estaba trabajando y que, bueno, iba a hacer un vuelo como otros, que se salió desde acá, desde Neuquén hacia Comodoro Rivadavia y nunca llegó. Escuchemos lo que decía el papá, Juan Carlos Ruiz. Casación tomó la resolución de revertir lo que el juzgado de Bariloche había dispuesto en ese momento, que era la prescripción de la causa, y que Apelaciones le había dado la razón. Por suerte, no solamente la revirtió, sino que les advirtió a la juzgado, juez y fiscales de Bariloche, que esto se debería haber tenido una sentencia por trabajo en el expediente y no por una cuestión técnica que por tal o cual artículo podía llegar a prescribir. El serio riesgo era que el 12 de mayo de ahora, del 2023, al cumplirse 12 años de la tragedia y no haber habido ningún tipo de sentencia, sí prescribía definitivamente. Eso Casación se lo advirtió al juzgado y también le dijo que dada la magnitud de lo que fue este accidente, que es uno de los más grandes acá de la Patagonia, se debería haber encuadrado por un delito más grave. Y ellos, al contrario, lo hicieron por el delito más leve. Pero bueno, hoy estamos todavía en una etapa de investigación y la determinación que tomó el juez, en este caso subrogante, Gustavo Villanueva, es llamar a indagatoria a todo el directorio, cosa que en esta instancia es importante, pues todo el directorio no era como antes, que era solamente presidente, vice y el gerente de operaciones, sino todo el directorio. Y también una ampliación de testigos, tanto pilotos como técnicos, así que estamos en esa etapa de ampliación de declaración y en junio va a ser las indagatorias de los directivos. Ese avión no estaba en condiciones de volar, le faltaban verificaciones de hélices que lo hacían no aeronavegable, su lugar era la tierra, no prestando un servicio. Las rutas no estaban habilitadas para ese tipo de operaciones, los aeropuertos tampoco, y los pilotos no estaban capacitados y eso es responsabilidad absoluta de la empresa. Dicho vulgarmente, los pilotos volaban, por decirte, con un manual versión 5. Bueno, ya estaba la nueva versión donde se cambiaba, pero totalmente, todos los mecanismos de desarrollo frente a un engelamiento severo. Entonces, era responsabilidad de la empresa la simulación, la capacitación, todo, y cosa que no, eso los pilotos no la han tenido. Antes de esta tragedia, yo veía en la tele un noticiero y decía, pobre gente, mirá lo que le pasó. Y hasta que me pasó a mí y tomé realmente esto porque hay mucha corrupción. Entonces a veces decimos, tengo que corregir en decir, pobre gente, mirá lo que le pasó. No, pobre gente, mirá lo que estamos dejando que nos pase. Entonces es esa la búsqueda que tengo, buscar la verdad y la justicia en todo esto. Más allá del resarcimiento económico que hayan tenido, no, eso no me interesa. Me interesa la verdad y la justicia de todo esto. Por favor, gracias a ustedes y un abrazo del corazón por permitirme todo esto. ¿Cuántos años tendría tu hijo? 29 tenía en aquel entonces, así que ya estaría por los 40 largos, así que, pero bueno. Justicia por él y por todas las otras familias. Mira, hace poco alguien me decía que los que han tenido una muerte trágica no tienen un descanso en paz tan inmediato. Entonces, todo esto también, bueno, nos lleva tranquilidad, que lograr algo nos lleva tranquilidad a nosotros que estamos buscándola y también por ellos, que a los que le han adelantado la vida, el destino. Realmente hay un puñado ahí de escrápulas que esta sociedad perversa que tienen los empresarios ávidos de tener
buenos réditos económicos en el corto plazo y la forma que fuera, funcionarios corruptos y jueces totalmente permeables a todo esto. Entonces tenemos que pelearla, lucharla para que algo se pueda hacer en esta vida. Nos dan ganas de darle un abrazo a Juan Carlos, Dani y Vale. Lo decíamos Sí, recién, sí. estábamos atentos, emocionados, contundentes y cuánta razón tiene, ¿no? Y además, bueno, hoy lo decíamos cuando charlábamos con él o con Juan Carlos, decía esto, yo siempre miraba las noticias, ¿no? Cuando les pasaba algún tipo de injusticia, cosas que vos decís que puede pasar, pero no pasan, y decís, cuando te toca a vos decís, hagamos algo, no puede ser de que siempre pensemos, puede pasar y nos quedemos con eso, ¿no? Por eso él está muy atento a lo que pasa precisamente con nuestras líneas aéreas, ¿no? A ver si hay controles o no. Que se continúe, porque esto puede volver a ocurrir en el caso de que no haya un control como tiene que ser, ¿no? Con los medios de Sí, transporte en general, me acuerdo del Sí, accidente claro. de tren en Buenos Aires o colectivos, siempre después el familiar de la víctima es el último orejón del Y tarro. bueno, allí lo estábamos viendo, escuchando, el dolor de un padre. Tiene todavía muy vivo esto, ¿no? No ha podido, es una familia, son familias que no han podido realizar el duelo. A Juan Carlos lo hemos entrevistado en estos 11 Muchos años, prácticamente todos Sí. los años, y está siempre al borde de la lágrima. Se Sí, nota que es una totalmente. persona que todavía no ha podido sanar ese dolor, que quizás con un poco de justicia realmente las familias estén tranquilas. Y para darle tranquilidad a su hijo que está en el cielo, ¿no? Porque dice que Sí. no terminan nunca de descansar. Dani, para agregar, Fer, el jueves a las 11 de la mañana va a haber una misa en el lugar de la tragedia. Bueno, es algo que nos están informando parte de los familiares, la gente que está en la organización, y además todas aquellas personas que los quieran acompañar en el lugar de la tragedia van a volver a realizar una misa. Bueno, Dani, me acuerdo de ese 18 de mayo, ¿no? Del año 2011, que estábamos trabajando en un programa en vivo acá, Quórum, y todos los equipos de Canal 10 salieron. Muchos de nuestros compañeros que están actualmente hoy trabajando tuvieron, bueno, ese momento también muy fuerte de estar allí con los restos que eran cenizas nada más, ¿no? Que quedaron ahí en ese manchón cerca de Praguanilleu, Dani. Así es, y bueno, y ojalá que, bueno, estas víctimas, es la tragedia más importante aérea que tuvimos en la Patagonia, puedan obtener justicia, esta familia, ¿no? Que pueda, como cada vez que tenemos un juicio de este estilo, ¿viste? Ese descanso, ¿no? Que puedan dormir tranquilos y poder seguir y cerrar una parte, ¿no? De este duelo tan importante. Gracias, Dani. Buenas noches. Buenas noches.